Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, muchísimas gracias por su tiempo, por asistir. Eh, Vamos a comenzar en un minutito más, solamente para esperar a que lleguen un par de asistentes más y comenzamos. Un minuto más de su tiempo, por favor, para poder comenzar. Perfecto, pues muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a comenzar con este segundo webinar de la serie 2021 de Outback Power. Bienvenidos a todos, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Alquicira, soy ingeniero de aplicaciones para Outback Power y bueno, soy el responsable técnico y comercial de la marca en el país. Me acompaña el día de hoy el ingeniero Efraín Daza. Efra, por favor, preséntate. Gracias, Miguel. Mucho gusto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Efraín Daza, soy ingeniero electrónico y, bueno, soy encargado de las reparaciones, soporte y las garantías de los equipos de Outback Power. Excelente. Pues, sin más preámbulo, vamos a continuar entonces con lo que fue nuestro primer webinar, en el cual hablábamos de la interfaz. En el pasado webinar, si recuerdas, Efra, platicábamos un poco acerca de la interfaz con el usuario. Para los que pudieron acompañarnos en el webinar anterior, platicábamos un poco acerca de cómo interactuar, ¿no? La manera en la que nosotros podíamos, pues, interactuar con con los diferentes dispositivos Outback y la forma en la que el usuario podía acceder a ellos y los podía programar, los podía coordinar para realizar determinada tarea. El día de hoy vamos a platicar acerca del comisionamiento, este proceso importantísimo que todo sistema debe tener de manera adecuada. Por principio de cuentas, vamos a hablar un poco acerca de las protecciones físicas, algunas características de algunos dispositivos que se tienen que utilizar en conjunto con nuestros equipos, el famosísimo balanceo de sistemas o balance de sistemas. Vamos a pasar a la secuencia de encendido, porque sí, en efecto, tiene un orden el cómo poder encender nuestros equipos. Vamos a pasar y hablar un poco sobre comisionamiento también en la parte de las baterías y finalmente en la modificación de parámetros de seguridad y operación que vayamos a tener ya en lo que sería la programación de nuestros equipos. ¿Va? Entonces, pues vamos a empezar a esto. Cualquier pregunta, les recuerdo, las pueden escribir en la parte de preguntas. Vamos a intentar dar seguimiento a todas ellas. Vamos a hacer algunas pausas para leerlas y no perderlas en el camino. Y vamos a intentar que esto sea lo más interactivo posible. Bien, pues este nuevamente es un diagrama que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Estamos hablando de un sistema con almacenamiento de energía, en este caso interconectado con la red, el cual, pues bueno, tiene todos los componentes Outback, ¿no? Sabemos que Outback está en pues, prácticamente todo, desde la fuente de generación hasta la fuente de consumo, y la cual, para poder ser exitoso, para que un sistema pueda empezar a trabajar de una manera correcta, es súper importante que podamos tener un buen proceso de diseño, un buen proceso de selección de componentes, de dimensionamiento de los mismos y, por supuesto, de la parte de la puesta en marcha, ¿no? En este proceso nos hemos encontrado una gran cantidad de fallas, de errores y de omisiones que nos llevan a que nuestros equipos puedan tener una menor vida útil, que puedan tener un desempeño menor al esperado, o incluso que se puedan
derivar en errores y fallas producto de este mal uso de componentes. ¿Cuántas veces, Efra, no te ha tocado ver algunos sistemas con fallas en las que uno se puede estar rompiendo la cabeza y acaba siendo algo que pues tiene que ver con un mal dimensionamiento o con un mal empleo de algunos componentes? Antes, desafortunadamente, nos hemos topado casos donde nos hablan desesperados: oye, es que mi sistema no funciona bien, oye, es que tengo un consumo fantasma del cual voy a platicarles después, y resulta ser temas físicos y no de configuración por un descuido humano. Así es, ¿no? Este tipo de omisiones nos pueden derivar en los famosísimos vicios ocultos que al final del día van a ser algo que nos van a dar pie a que podamos tener diferentes errores que incidan en el éxito de un proyecto como este. Y por supuesto que eso a su vez nos lleve a algo que nos preocupa a todos, que es la famosísima validez de las garantías. Entonces, empecemos hablando desde lo más básico y desde lo más simple. Torque, ¿qué es eso del torque? ¿Para qué es eso? Estando acostumbrados a apretar tornillos, tuercas y similares hasta el llegue, cuéntanos, ¿qué es eso del torque? Correcto, Miguel, muchas gracias. Pues sí, desafortunadamente la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a apretar tuercas y tornillos al llegue, ¿no? A donde tope y un poquito más. Recordemos que esta práctica no es muy buena porque generalmente apretamos estas tuercas con llaves o con matracas y estas tienen un brazo que nos ayudan a incrementar la fuerza aplicada en ellos. Entonces, por eso es importante el torque específico que nos proporciona el fabricante, en este caso ODVAC, y en cada uno de sus equipos. Por ejemplo, para FXR y en conexiones NDC, como es el positivo de baterías y positivo de baterías, necesitamos un torque específico, el cual está mostrado en esta tabla. Y también importante es el calibre mínimo y el máximo recomendado. Ojo, calibre mínimo recomendado es 0. El máximo aquí no está especificado porque al final se conecta con una zapata. Y también nos recomienda el breaker de 175 amperes. Nos han hablado muchas veces diciendo, oye, es que no puedo poner un breaker de 100 amperes porque 175 es muy alto. Pues no, si tomamos en cuenta la potencia máxima del inversor que nos puede entregar, inclusive en 100 milisegundos, que es para arrancar un generador o alguna otra bomba, como puede ser un refrigerador, esta capacidad máxima de un inversor FXR de 3.6 kilowatts es de 6,000 watts por 100 milisegundos. Ahora, para calcular este breaker, estos cálculos son a grosso modo, obviamente hay que tomar más variables en cuenta, pero esos 6,000 watts de salida son los mismos o similar a los 6,000 watts de potencia de entrada, por lo que podemos dividir esos 6,000 watts entre 48 volts y nos da una corriente resultante de 125 amperes que vamos a estar extrayendo de las baterías. Pero debemos multiplicar esta corriente por la eficiencia del sistema. Debemos tomar en cuenta la eficiencia del inversor, la eficiencia del cable, la eficiencia de las baterías, y para este cálculo utilizamos una eficiencia del 93%. Esto nos da una corriente resultante de 134.41 y como bien sabemos, multiplicamos por un factor de 1.25 para tener una pequeña holgura y que nuestro breaker no salte cuando lleguemos a esa potencia máxima requerida. Esto nos da un resultado de 168 amperes y, bueno, nuestro breaker más cercano a ese valor es precisamente 175 amperes. Es por esa razón que se recomienda este breaker. Para el caso de los controladores de carga, pues bueno, es muy sencillo. Para FM80 es 80 amperes, para FM60 son de 60 amperes, ¿no? También nuestros controladores de carga tienen un tamaño de conductor específico, mínimo y máximo recomendado. El máximo para este caso generalmente se dan por
por cuestiones físicas del mismo conector. Para la parte de AC de los inversores, lo mismo, tenemos torque específico, tenemos calibre mínimo, calibre máximo, y etcétera, ¿no? Y los breakers recomendados. Oye, que puedo poner, ¿por qué un breaker de 60 amperes si yo nada más voy a ocupar 30? Vuelvo a lo mismo. Teníamos demanda pico, potencia pico, y igual, para el mismo inversor son 6,000 watts entre 120 volts, que es la ley de Ohm, nos da una corriente de 50 amperes, y esta corriente la multiplicamos por nuestro factor de 1.25, que es nuestra holgura, y nos da una corriente resultante de 62.5 amperes. El breaker más cercano es de 60. Y bueno, para nuestro Radian, exactamente lo mismo. Tenemos conductores específicos. ¿Qué pasa si uso calibres que no son los recomendados? Hay errores, especialmente en el Radian, que nos puede orientar a verificar si nuestro calibre está bien dimensionado. Y este error se llama DC Loss Negative Terminal. Es un error desgraciadamente bastante conocido en los sistemas Radian. Y nos ayuda a determinar que probablemente nuestro conductor no sea lo suficientemente grande como para soportar la demanda, o inclusive como para arrancar el inversor. A veces este error se da con solamente arrancar el Radian. Ahora bien, Efraín, ¿no crees que estés exagerando con el torque? Yo siempre lo he hecho al llegue y al tanteo, y pues no ha pasado nada, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos una imagen a la izquierda donde se ve precisamente que probablemente ni siquiera hubo un apriete al llegue, ¿no? Probablemente por error humano, descuido humano, no lo apretaron y pensaron que después lo iban a apretar, y eso no fue así. Bueno, pues al tener un torque inadecuado podemos ocasionar un falso, y ese falso nos puede ocasionar un sobrecalentamiento en el mismo conector, y bueno, podemos derretir inclusive la terminal. También tenemos un orden adecuado inclusive en las rondanas y en la tuerca de las mismas terminales. Este conector que ustedes ven en la imagen central es un conector negativo de baterías de un inversor. El orden adecuado es colocar primero la zapata del cable, conectar después la rondana plana. Esta rondana hará que la zapata tenga un mejor contacto con el mismo conector. Y encima de él va la rondana plana, que hará que la misma tuerca no se afloje con el tiempo, ya sea por vibraciones. Recordemos que dentro del inversor tenemos ventiladores, ya sea uno o dos, depende del modelo. Y estas vibraciones pueden con el tiempo aflojar dicha tuerca. También recordemos que es un metal, y con el calor, con las temperaturas, se expande y se contrae, y puede ocasionar también que se afloje dicha tuerca. Y bueno, la siguiente diapositiva, que es el GFDI, nos las va a dar Miguel. Miguel, por favor, explícanos de qué trata el GFDI. Por supuesto, pues una vez entendida la importancia del torque, del cálculo de los interruptores y de la parte de los calibres, hablando de protecciones, la conexión a tierra es sumamente importante. Ojo, el no tener una buena conexión a tierra incluso es motivo de invalidación de garantía en cualquier caso, independientemente de que todo lo demás esté perfecto y de que esté funcionando súper bien y de que no influya en la operación misma del equipo. El no contar con un buen sistema de tierras es motivo de invalidez de garantía. Por muchas razones, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes conocen muy bien. Sin embargo, hay un componente que nosotros recomendamos altamente para poder utilizarse con nuestros sistemas, que es nuestro interruptor de falla a tierra. Este interruptor se coloca normalmente entre la barra común de corriente directa
y los controladores de carga, es decir, bajando los arreglos fotovoltaicos que se conectan a su vez al controlador de carga, ¿no? Para su conexión con la barra común, recomendamos el utilizar este interruptor. Es un interruptor bastante sensible que dentro de sí lo que tiene precisamente es al estar conectado los negativos a un mismo punto, lo que detecta precisamente son corrientes que entre el negativo y el neutro, estoy hablando por supuesto para sistemas donde el negativo y la tierra van unidos a un solo punto, si detecta una corriente que fluye entre estos dos puntos, en ese momento se dispara. Y al estar conectado, como se ve en el diagrama que está aquí en la pantalla, al estar conectado a la barra común, es capaz de proteger no solamente lo que viene de los arreglos fotovoltaicos y por tanto de los controladores de carga, ¿no? Que es justamente esta parte de acá, sino esa misma barra común, recuerden que es a donde se conectan los shunts que vienen de las baterías, ¿no? Por lo tanto, puede ser corriente de entrada y de salida, ¿no? Desde o hacia las baterías. La parte de los inversores, ¿no? Que en su modo cargador también podrían tener entrada o salida de corriente hacia el mismo punto. Y, como ya lo comenté, los arreglos fotovoltaicos. Por lo tanto, en el momento en el que este interruptor de color verde se bota, protege absolutamente todos los dispositivos. Ya lo platicaremos en la secuencia de encendido. Este interruptor debe de ser el primero que se encienda en todo sistema, ¿no? Y el último que se apague, precisamente para que si existe algún error o alguna falla tierra dentro del sistema, sea este mismo el que pueda aislar todo el sistema y entonces de esta manera proteja todos mis dispositivos e incluso las cargas mismas. Y precisamente, hablando ya un poco más acerca de los interruptores, ya platicó Efra un poco acerca del correcto dimensionamiento. Insisto, hay diferentes métodos, platicamos uno analítico bastante ágil, pero los recomendados para nuestros sistemas son interruptor fusible para las series del arreglo fotovoltaico, los famosísimos strings. Nosotros recomendamos interruptores o fusibles de 15 amperes. Esto porque la mayoría de los paneles fotovoltaicos o de las series tienen corrientes nominales en cortocircuito de entre 8, 9, 10 amperes. Hay algunos que ya la tienen un poco más grande, ¿no? Por lo tanto, el interruptor siguiente inmediato es el de 15 amperes. Por lo tanto, cada serie o cada string tiene que estar protegida con su propio interruptor o su propio fusible de 15 amperes. Después pasamos al interruptor del arreglo fotovoltaico como tal, ¿no? Que va ligado directamente a la potencia del controlador de carga, donde si tenemos un FlexMax 60 o un FlexMax 80, recomendamos un interruptor de esa misma capacidad, o en el caso del FlexMax 100, utilizamos un interruptor de 125 amperes. Entonces, básicamente depende del modelo de controlador de carga, es el amperaje o la capacidad de interrupción de su interruptor para el controlador de carga y el arreglo fotovoltaico. Y finalmente, para los inversores de 24 volts, el recomendado son estos grandotes que están aquí abajo, 250 amperes para los modelos de 24 volts y 175 amperes para los modelos de 48. Aquí es bien importante hacer caso de las recomendaciones que vienen en los manuales y de esto que estamos comentando, porque el utilizar interruptores de una menor capacidad, ustedes pensarían, pues no pasa nada, porque en realidad estoy limitando la corriente que pase y simplemente mi interruptor se va a botar antes, ¿no? Y por tanto estoy protegiendo más mi sistema, ¿no? Sin embargo, la capacidad de interrupción también incide en la capacidad de conducción de carga de corriente y por lo tanto en el desempeño que pueda tener uno de los dispositivos ante las condiciones de instalación, ¿no? Por eso es bien importante que podamos tener en mente estos valores que, insisto, vienen directamente en nuestros manuales, pero y en las guías de inicio rápido también. Ahora, ¿qué pasa en corriente alterna? En corriente alterna tenemos tres tipos de terminales.
O regularmente tenemos 3, a veces pueden ser solamente 1 o 2. Lo que tenemos de ley, por supuesto, son nuestras salidas de corriente alterna. Es decir, lo que yo voy a obtener de la salida del inversor. Si estamos hablando de un sistema monofásico, pues voy a tener una sola salida, es decir, un interruptor y mi neutro. Si estoy hablando de un sistema bifásico, tendría 2 salidas y el neutro. Y si estoy hablando de un sistema trifásico, tendría 3 salidas y mi neutro. En el caso de las entradas, pasa algo similar. Cuando utilizo mi inversor como cargador, yo tengo de igual manera el mismo número de entradas según el número de fases y por tanto tendría un interruptor por cada una de ellas. Finalmente, en algunos casos, y es recomendable tenerlo, vamos a tener un bypass. Nuestro bypass en el diagrama que está aquí abajo, eso es el bypass más sencillo, es el bypass monofásico. Aquí podríamos ver que su función, como su nombre lo dice, es dejar pasar de manera directa, sin pasar por el inversor, la corriente que viene de la fuente de corriente alterna hacia las cargas. De esta manera, si yo tengo este interruptor cerrado, ¿no? Que es el que está a la entrada, pues la corriente fluiría sin problema a través de mi inversor. Este interruptor también estaría cerrado y yo estaría entregando energía directamente a las cargas de corriente alterna, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si este interruptor se abre? Cuando yo abro el de la entrada de corriente alterna, es decir, el que está ubicado en el AC Hot In, el mayor problema es que se brinca el inversor, porque saqué a mi inversor quizá de operación por un tema de mantenimiento, porque presentó una falla, etcétera, y entonces yo necesito de todas maneras alimentar mis cargas. Y para eso el interruptor que está en la parte de abajo del interlock mecánico, que es el de la salida del inversor, se abre y en ese momento se cierra el interruptor del bypass. Por lo tanto, la corriente fluye hacia las cargas sin pasar por la fuente de, perdón, por el inversor, ¿no? Nosotros tenemos varios sistemas de bypass ya que se venden como tal. En el caso del bypass monofásico son 3 interruptores y la plaquita, entrada, salida y bypass. En el caso de los bifásicos son 6 interruptores, 2 entradas, 2 salidas, 2 bypass con su respectiva placa. Y el trifásico, que son 9 interruptores, 3 entradas, 3 salidas y los 3 interruptores también para el bypass. Y pues bueno, hablamos ahora de protecciones en AC. Cuéntanos, Efra, del supresor de picos. Gracias, Miguel. Bueno, retomando un poco, haciendo un paréntesis con el tema del torque antes de pasar directamente al supresor de picos, me recordé un caso muy específico que alguien nos habló y nos dijo que tenía una carga fantasma, ¿no? Así nos los dijo, como tal. ¿Por qué? Porque él encendía una carga de 1 kilowatt y el sistema le mostraba que estaba consumiendo 5 kilowatts. Entonces tenía una carga fantasma, por así decirlo, de 4 kilowatts. Afortunadamente dimos con la respuesta bastante rápido. Le dimos la sugerencia de revisar todos los conectores que estén bien apretados y bueno, después de una revisión se dieron cuenta que el conector, la zapata de un breaker de salida no estaba apretado y el conector se estaba sobrecalentando. Entonces, 4 kilowatts estaban siendo consumidos solamente para calentar el breaker de salida. Una vez que ellos pusieron el torque adecuado, bueno, este consumo fantasma desapareció. Es ahí la importancia porque si no tenemos el riesgo de estar inflamando nuestros equipos y dañando la seguridad humana. Bueno,
Una vez dicho esto, pasamos al supresor de picos DAC. ¿Qué es el supresor de picos? Bueno, este nos ayuda a proteger nuestros circuitos tanto de entrada como de salida. Este supresor se conecta de forma paralela a la entrada y a la salida, y también protegemos nuestras baterías tal cual nos muestra la imagen superior derecha. Así deben estar conectados. Los cables vienen rotulados para que no nos perdamos en cómo conectarlos. Y bueno, ¿cómo funciona? Este supresor está compuesto por varistores, y como algunos sabrán, los varistores son unas resistencias variables que dependen del voltaje suministrados en ellos mismos. Es decir, si tenemos un voltaje alto en la entrada, este varistor tiende a bajar su resistencia. Al bajar su resistencia, la corriente empieza a aumentar, y al aumentar la corriente, nuestro respectivo interruptor de 60 amperes se abriría. Y así es, a grosso modo, cómo es que funciona este supresor de picos. Es un arreglo de varistores, sí, pero también tiene otros componentes que nos ayudan a tener más fiabilidad en el sistema. Ahora, es importante mencionar que estos varistores están diseñados para operar voltajes altos, pero transitorios, es decir, con una duración muy poca en el tiempo. Si nosotros sometemos este supresor de picos a un voltaje alto, demasiado alto, y o a una corriente alta por demasiado tiempo, estos varistores, además de protegernos, se van a quemar. Una vez quemados, pues bueno, no hay más que reemplazar la tarjeta, porque este supresor ya realizó efectivamente su trabajo, y bueno, nos queda más que reemplazarla. Los shunts nos platicaron, bueno, nos preguntaron de ellos el webinar pasado. Los hablamos muy a grosso modo, y los vamos a retomar hoy para que más o menos lo entiendan, y nos los va a explicar Miguel. Los shunts básicamente son barras, ¿no? Son barras donde se conectan los negativos. Sin embargo, la particularidad que tienen estas barras es que tienen una serie de láminas entre ellos, y tienen un par de terminales para unos tornillos pequeñitos. Esos tornillos pequeñitos se conectan directamente a los pares trenzados que vienen en el FlexNet, y lo que nos permiten es hacer una asociación de la corriente que pasa a través de ellos y convertirlo en una lectura de milivolts. Esa señal en milivolts las interpreta nuestro monitor de baterías, nuestro FlexNet DC, y lo que hacen es asociar para cuantificar la cantidad de energía que está llegando de una determinada fuente, y a su vez asociar el nivel de voltaje que tienen los diferentes componentes a un estado de carga, ¿no? Estamos hablando específicamente de las baterías. ¿Cuántos shunts hay? Básicamente pueden haber los que sean. Sin embargo, nuestro FlexNet tiene capacidad para solamente 3, que en realidad no necesitamos más, o no deberíamos necesitar más. Estos 3 típicamente son de uno de ellos en el inversor. Recordemos que el inversor también funciona como cargador. Entonces podemos ver ahí la corriente desde y hacia. El segundo se conecta a la fuente solar, es decir, al arreglo de controlador de cargas o controlador de carga solito. Y la tercera se puede conectar directamente a las cargas de corriente directa en dado caso de que las tengamos, y si no, alguna otra fuente de corriente directa. Esto para que yo pueda saber exactamente cuánto llega de cada una de las fuentes desde o hacia la batería. Por lo tanto, estos shunts son importantes precisamente para obtener esa lectura del flujo de energía, y a su vez de la asociación de estado de carga a el nivel de voltaje de la batería. Y bueno, este tema que nos hemos encontrado yo creo que prácticamente los últimos 2 años, que es un tema que quizá antes no se tenía previsto, pero que es importante mencionarlo.
Cuéntanos qué es eso del supresor de picos para Ethernet, hablando de nuestro Mate 3S, Efra. Gracias, Miguel. Pues sí, como comenta Miguel, en el último tiempo nos hemos detectado este tipo de problemas, y es que los instaladores se ven en la necesidad de pasar el cable Ethernet, que es el que comunica nuestro Mate 3S a Optics RE para poder monitorearlo a través de Internet. Se ven en la necesidad de pasar este mismo cable junto con los cables de AC, y esto, bueno, recordemos que por norma no se puede, pero también este cable a veces lo entierran, o es un cable con mucha distancia, es una zona con mucha actividad eléctrica, tormentas, y desafortunadamente el Mate es sensible a este tipo de corrientes parásitas que pueden pasar de los cables de AC a este cable Ethernet. Por esto mismo estamos recomendando usar un supresor de picos para Ethernet. Este supresor no es, o no lo pueden conseguir como producto de ODA, tienen que ser con un tercero, pero bueno, sí es altamente recomendado, y instalarlo lo más cerca posible del Mate para proteger de estas corrientes parásitas que podamos obtener en nuestro sistema. La secuencia de encendido ya nos los va a explicar Miguel. Pues bien, ya platicamos entonces un poco acerca de pues algunas de los dispositivos, ¿no? Del famoso balanceo de sistemas que se tiene que utilizar, ¿no? Para esto. Sin embargo, pues bueno, es importante el que, una vez entendido este balanceo de sistemas y estos componentes que nos van a ayudar a proteger nuestro sistema, pues vamos ahora a hablar de la parte de la secuencia de encendido, ¿no? Existe un orden en el cual nosotros tenemos que encender nuestro sistema para asegurar esa protección, para que nuestros interruptores, fusibles, o bien otras protecciones que vayamos utilizando dentro de nuestro sistema, tenga la debida protección. Debemos encenderlo en un determinado orden. Ojo, esta secuencia de encendido que les vamos a dar, además de las prácticas, por supuesto, que tienen que ver con la instalación, tienen que ser acorde a la normatividad local. Entonces, les recomiendo revisar todo lo que tiene que ver con sus regulaciones locales, y atenderlas, ¿no? Además de estos puntos que les vamos a dar. No es sustitución una de otra, no es que el fabricante me dijo, ¿no? Recuerden que las normatividades son muy importantes, y toda instalación debe ser acorde a las mismas. Entonces, bueno, para la parte de puesta en marcha, ¿no? Hablando de lo mecánico, al momento de meter las manos, lo que vamos a hacer es, por principio de cuentas, por supuesto, el equipo de seguridad. Recomendamos revisar 2 veces conexiones e inspeccionar gabinetes, porque nos hemos encontrado herramientas dentro de las cosas, ¿no? Nos hemos encontrado cables pelados a la hora de jalarlos, nos hemos encontrado tornillos flojos, ¿no? Por este tema del torque, ¿no? Nos hemos encontrado algunas terminales sin protección, ¿no? Nos hemos encontrado taladrados incluso, y las rebabas que salen de esos boquetes que se hacen con el taladro, ¿no? Y que al final del día esas virutas metálicas nos pueden provocar arcos y similares, ¿no? Entonces, mucha limpieza dentro del lugar de instalación, antes de cerrarlos y de pasar a la parte de la puesta en marcha. Por supuesto, verificar que todos los interruptores estén apagados, ¿no? Es decir, abiertos en la posición off. Si tenemos fuentes de corriente alterna, dejarlas hasta el final, ¿no? No vayamos a tener algo energizado. Recuerden que de por sí el panel fotovoltaico, al momento de exponerse al sol, ya está generando. La batería misma, como tiene una determinada carga, ya está entregando corriente. Y si además yo tengo la fuente de corriente alterna entregando corriente por todos lados, pues bueno, podemos tener problemas en la seguridad del personal que esté instalando. Y finalmente, no tener ninguna carga conectada, ni en AC ni en DC.
Vámonos rapidísimo con esto. Vamos a utilizar un Flex Power One y ahorita vamos a ver una serie de videos con otros sistemas. Pero el Flex Power One es básicamente el sistema más pequeño completo y por lo tanto el que podemos extrapolar hacia otros sistemas más grandes, ¿no? Entonces, centrémonos en él. Vámonos de manera ágil. Lo primero, verificar voltaje y polaridad. En esto lo podemos hacer del banco de baterías. Para hacer esto lo vamos a verificar en las terminales negativo del inversor o bien en la barra negativa, si tenemos más de uno, y en la entrada del interruptor de 175 amperes, que es donde debe conectarse el banco de baterías. Una vez que ya me aseguré que tengo el voltaje y la polaridad correcta, entonces sí, puedo proceder a encender el interruptor GFDI. Ese va a ser el primerito que yo voy a encender. Y en el caso del Flex Power One, yo puedo encender el del FlexNet-DC. En el momento en el que yo enciendo el interruptor GFDI, se va a encender inmediatamente nuestro controlador de carga y nuestro Mate 3S. Se van a energizar y para el comisionamiento de nuestro FlexMax es una pantalla muy sencilla en la que voy a elegir simplemente el idioma, ¿no? Voy a poner la contraseña que es la clásica 141, ¿no? Elijo el idioma, elijo el voltaje del sistema y finalmente me va a entregar la pantalla de lo que está pasando en ese momento. Como tengo todo cerrado y el sistema es nuevo, pues me van a aparecer un montón de ceros. Cuando yo encienda el Mate 3S, ¿no? Se va a indicar cuáles son los dispositivos que tiene conectados y bueno, yo que ya platicábamos la vez pasada de este dispositivo. Simplemente nos va a encontrar qué es lo que tenemos de acuerdo con la configuración de fábrica. Una vez que ya tengo encendido eso, verifico el voltaje y polaridad del arreglo fotovoltaico. Esto, si bien en teoría debe hacerse también en el Combiner Box, es importante hacerlo también en las terminales de negativo, que es el PB- que viene en el controlador de carga, y en la entrada del interruptor del arreglo fotovoltaico, que normalmente es de 80 amperes, que es donde se conecta el positivo del arreglo fotovoltaico que viene del Combiner Box. Una vez hecho esto, enciendo el interruptor y al momento de encender el interruptor del arreglo fotovoltaico, voy a verificar en la pantalla de mi FlexMax, ya sea 60 u 80, que yo tenga el voltaje de entrada correcto del arreglo fotovoltaico y que a la salida tenga el voltaje según el que yo elegí del banco de baterías. Y finalmente en DC voy a encender ahora sí el inversor. Cuando yo enciendo el interruptor grandote, ¿no? 175 en el caso de 48 volts, 250 en el caso de 24 volts, es cuando se va a escuchar el inversor, ¿no? Se escucha el que es cuando empieza a correr el ventilador y entonces, ahora sí, voy a empezar a ver los LEDs de estado que van a empezar a indicarme cuál es el estado tanto de las baterías como del inversor. Y ahora sí, tengo toda la parte de corriente directa activa. Una vez que ya tengo la parte de corriente alterna activa, paso a la parte de corriente, perdón, de corriente directa, paso a la parte de corriente alterna. En alterna, voy a verificar que a la salida de mi inversor, todavía sin encender ningún interruptor, que tenga los 120 volts. En dado caso de que no lo tenga, simplemente voy a verificar que tenga mi inversor encendido, lo cual lo puedo hacer a través del Mate, ¿no? Con el Mate encender el inversor. O bien a través de un pequeño jumper que se encuentra en las terminales que están aquí a la mitad del inversor, justo arriba de los LEDs de estado. Hay un pequeño jumper que dice on-off, simplemente retirarlo y volverlo a colocar después de 10 segundos. Si no está, necesito conseguirlo porque entonces mi inversor no va a poder encenderse. Una vez que ya verifique eso, ya puedo ahora sí encender el interruptor de la salida de corriente alterna y en el caso del Flex Power One viene un interruptor extra porque viene un contacto.
¿no? El cual está ubicado ahí a un lado en el tablero de corriente alterna. Verifico entonces, una vez que ya tengo mi salida activa, verifico que tenga 120 volts o 127, dependiendo la normatividad en la que se encuentren, en las terminales de los interruptores de la entrada de corriente alterna, en dado caso de tener una entrada como la red eléctrica o un generador. Y una vez que ya verifique eso, ahora sí, yo enciendo el interruptor de la entrada para tener activa mi entrada de corriente alterna en el sistema. Una vez que ya tengo todo esto, simplemente tengo que verificar los indicadores LED y los displays de los diferentes dispositivos. Estamos hablando de los del inversor, ¿no? La parte de battery status e inverter status. La pantalla y los LEDs de las hotkeys de nuestro Mate 3S. Nuestro controlador de carga y también su display en dado caso del FlexMax 60 y FlexMax 80, como el que trae el Flex Power One. Y los indicadores LED de nuestro FlexNet DC. Ok, ya tengo todo funcionando, ya está súper bien, ya estoy contento con el desempeño de mi sistema. Ahora, ¿cómo lo saco de funcionamiento? Uno pensaría que pues, apagó todo y ya, ¿no? Pero ese apago todo también tiene un determinado orden, que es básicamente el orden en el que encendimos, pero al revés. Entonces, lo primero que yo voy a apagar ahora van a ser los interruptores de corriente alterna, ¿no? La entrada de corriente alterna, salida de corriente alterna, apago el inversor, que es el interruptor grande, insisto, después apago el del arreglo fotovoltaico y finalmente apago el interruptor de falla a tierra. Y finalmente, ya con eso yo puedo verificar que no tenga activo en ningún punto ningún voltaje de los que se supone que debieran estar apagados. Es importante que a pesar de que yo haga esto, por cualquier descuido, verifique nuevamente que haya 0 volts en las terminales de los dispositivos. Y a manera de resumen, recuerden, con todo apagado, tengo que revisar voltaje y polaridad del banco de baterías, voltaje y polaridad del arreglo fotovoltaico y verificar los voltajes también de entrada de corriente alterna de todas las fuentes para después encender los interruptores en el orden correcto. El GFDI, que es el de falla tierra, arreglo fotovoltaico, el que está entre la batería y el inversor, salida de corriente alterna y finalmente entrada de corriente alterna. Para apagar es exactamente lo mismo, pero al revés. Corriente alterna, entrada, salida de corriente alterna, interruptor entre batería e inversor, arreglo fotovoltaico y finalmente GFDI. Y verificar todos los voltajes de salida y los medidores e indicadores. Y pues bueno, en palabras quizás suena muy bonito, ¿no? Pero, pues bueno, ¿esto cómo se ve en la práctica, ¿no? Entonces, antes de pasar a esto, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Creo que no. Tenemos saludos por acá. Y no, creo que solamente son comentarios y saludos. Saludos a los que están por acá. Entonces, pues bueno, una vez dicho esto en palabras, pues vamos a verlo de manera práctica. Efra, ¿cómo se ve esto de forma práctica? Bueno, como bien ya lo comentaste, Miguel, los pasos a seguir, y lo vamos a ver en un video práctico, ¿sí? Sobre cómo es más que nada, es el juego entre los interruptores. Ok, creo que no estamos escuchando. Denos un minuto para corregir el audio. A ver, vamos a verificar si ahí.
Ok, vamos a tratar de regresar. No, me parece que no tenemos audio, así que lo vamos a hacer en vivo. Ok, bueno, lo primero, lo más importante es el GFDI, después el battery status de nuestro FlexNet y pasamos a encender nuestros paneles solares. Después el inversor y en la parte superior tenemos el apartado de AC. Aquí procedemos a conectar primero la salida, después la entrada y bueno, ahí tenemos un pequeño outlet que podemos usar como para tener energía, ¿no? De respaldo para luz, un foco para mantenimiento. Y para desconectar, bien nos decía Miguel, que es en sentido contrario, primero la etapa de AC y después la de DC. Y al final, siempre es desconectar lo que es el GFDI, que es uno de nuestras protecciones del sistema. Este FP1, bueno, es el más sencillo de entender porque es monofásico, es un breaker en la entrada, un breaker en la salida y su respectivo bypass. Para el FP3 tenemos ese mismo procedimiento, es un sistema más grande, pero el procedimiento es exactamente lo mismo, ¿ok? Tenemos, la única diferencia es que hay más breakers, ¿no? Pero primero encendemos igual GFDI, que generalmente son los interruptores verdes. Una vez encendidos, el FlexMax o los FlexMax que tenemos conectados van a encender. Luego pasamos a encender, como siempre, nuestro FlexNet DC, que es nuestro monitor de baterías. Ahí esos LEDs indicadores deberían de encender y procedemos a encender los paneles solares. En este caso, como tenemos 3 FlexMax, pues tenemos tres interruptores de 80 amperes. Pasamos a encender ahora sí los interruptores, empezando por el maestro, luego el esclavo de la fase A y al final el esclavo de la fase C. En realidad, en este caso son submaestros. Y en la parte izquierda tenemos el apartado de AC. Aquí procedemos a encender lo que son las salidas del inversor con 3 interruptores porque tenemos 3 fases. Encendemos las entradas de los inversores. Ahí nos hizo falta un interruptor. Y bueno, en la parte izquierda tenemos lo que es los interruptores del bypass. Y para desenergizar, bueno, más bien para encender el bypass, bajamos los interruptores de entrada y encendemos el bypass. Ahí es importante notar que los interruptores del bypass están al revés. Entonces se enciende hacia abajo, ¿no? Esta plaquita lo que hace es justamente evitar que estén encendidos al mismo tiempo. Exacto. Y bueno, para desenergizar el sistema, completamente al revés. Primero las entradas, después las salidas. Bueno, en este caso el bypass está desactivado. Después los inversores, empezando por el esclavo B, el esclavo A y el máster. Si nosotros desconectamos el máster primero, veríamos un error de staking. Por eso es la razón de desconectar el máster al final. Desconectamos los paneles solares, el medidor de nuestro FlexNet y al final, como siempre, el GFDI. Este es un sistema Flex Power 3 de 3 inversores, pero el Flex Power 4, que es de 4 inversores, es de mismo tamaño y bueno, lo único que cambia es la cantidad de interruptores, pero el orden de encendido y apagado es exactamente igual.
Para el caso del GSLC, que es el gabinete de nuestro Radiant, tomamos como ejemplo un gabinete para Radiant de 8 kilos. Este gabinete se abre y, bueno, por comodidad podemos quitar la tapa levantando y extrayendo. Después quitamos los 4 tornillos o 6 tornillos que tenemos ahí alrededor y extraemos la otra tapa y ahora sí podemos acceder al cableado interno. Este GSLC ya está precableado y, bueno, como bien les comentaba Miguel, lo correcto es medir el voltaje de baterías, el voltaje de los paneles, si están bien. Muchas veces se encienden los inversores sin siquiera percatarse de que están conectados con polaridad inversa, es decir, conectan el negativo en el positivo y el positivo en el negativo. Esto obviamente ocasiona daños en el inversor y no podemos aplicar la garantía. Encendemos, como siempre, primero el GFDI, encendemos nuestro FlexNet y los paneles solares. Después procedemos a encender lo que son los inversores, primero el módulo izquierdo y después el módulo derecho. Recordemos que el Radiant de 80 kilos tienen 2 módulos. Cada módulo es de 4 kilos. Y aquí verificamos lo que es la salida del inversor en línea 1 y en línea 2 en sus respectivas barras. Es importante mencionar que en este caso nos usaron guantes porque el sistema no está energizado, pero obviamente ustedes tienen que usar sus guantes de protección, sus zapatos eléctricos y sus lentes. Procedemos a encender lo que es la salida del Radiant y las respectivas entradas. Aquí recordemos que son 2 entradas, una de red y una de generador, porque tenemos 2 entradas independientes en Radiant. Exacto, esas entradas son de doble polo. Para desenergizar, desconectamos la entrada del generador y la entrada de red y la salida. Una vez más, estos breakers son de doble polo, son bifásicos. Desconectamos los módulos de potencia, los paneles solares y al final, como siempre, el GFDI. Aquí es importante mencionar lo que comentaba Efra. El tema con los Radiant es que los de la serie americana, es decir, 120-240 split phase, van a ser interruptores de doble polo precisamente por el split phase, es decir, las 2 fases que debe de tener. En el caso de la serie europea, que es 230 monofásico 50 Hz, va a ser un interruptor monofásico, nada más, es decir, de un polo, puesto que el voltaje es fase a neutro, 230 volts, ¿no? Es la única diferencia entre los Radiant americanos y los Radiant europeos, ¿no? Y que por tanto incide en el centro de carga. Pero precisamente para esto de los centros de carga es que está especificado qué centro de carga se utilice para qué Radiant. Perfecto, gracias Miguel. Los centros de carga, tenemos varios tipos, en realidad es el mismo, pero unos son precableados, otros no lo son tanto. El GSLC es el gabinete tal cual, no hay breakers, no existe un precableado, no hay barras comunes, etc. El GSLC 175, 120, 240 ya empieza a tener 2 breakers de 175 amperes, breakers de doble polo, porque una vez más recordemos que estos Radiant son de bifásicos. No contamos con GFDI, no contamos con FlexNet DC, no contamos con desconectadores fotovoltaicos. Para el caso del GSLC 175 PV, aquí sí ya contamos con desconectadores fotovoltaicos, con 3 shunts, con GFDI, con FlexNet DC, etc. El GSLC PV 300 es más que nada para
sistemas Radeon que cuentan con un FlexMax 100. Y en este caso hay que recalcar que el GSLC PV300, que es para FlexMax 100, no tiene GFDI. ¿Por qué? Porque el FlexMax 100 ya tiene integrada una tarjeta de protección que precisamente hace este mismo trabajo. Y bueno, si no saben qué GSLC usar, abajo en los últimos 2 renglones de la primera tabla tenemos las recomendaciones que nos hace OTPAC para qué inversor y para cuántos FlexMax son. Entonces, esta es una guía rápida y bueno, ahí tienen los números de parte para que lo puedan solicitar con sus respectivos distribuidores. ¿Dónde encuentro esta hoja, Efraín? En el apartado de www.otappower.com, en el apartado de productos, en la sección de centros de carga, ahí pueden encontrar esta hoja de especificaciones sin ningún problema. La tabla de inferior es para los centros de carga de 230. Como dice Miguel, son los modelos europeos. 230 volts y son monofásicos. Baterías, bueno, aquí los dejo con el experto en baterías, Miguel, por favor. Perfecto. Pues bueno, ya platicamos toda la parte de productos, ¿no? De los accesorios, componentes del balance de sistemas para poder hacer una buena puesta en marcha y que nuestros sistemas estén operando perfectamente, ¿no? Ya nos preocupamos por el inversor, ya nos preocupamos por el controlador de carga, por el flex de DC, etcétera, ¿no? Todo está padrísimo, pero no le hicimos absolutamente nada a las baterías. Y esto es algo que pasa muchísimo, ¿no? Precisamente porque hay veces que, pues algunos de nuestros usuarios pueden emplear nuestras baterías, por supuesto, y nuestros equipos están hechos para poder configurar todo lo que tiene que ver con las baterías, pero hay veces que se utilizan baterías de otras marcas y que desafortunadamente los parámetros que trae de fábrica nuestros equipos son distintos o son muy distintos para eso, ¿no? Entonces, antes de pasar a la parte de baterías, creo que tenemos un par de preguntas de la parte de comisionamiento de equipos. Entonces, antes de pasar, ¿qué te parece si las contestamos? Por supuesto. El primero es de parte de... Bueno, de aquí el mouse nos está jugando una mala pasada. No aparece por aquí. Aquí está mi mouse. Aquí está. Ahora sí. Nos pregunta Esteban Favela. Dice, ¿qué sucede si no sigo el orden de encendido y apagado correcto? ¿Puede ocasionar daño en los equipos? ¿Hay energía residual que puede descargar a los usuarios de mantenimiento o a los equipos? Sí, así es, Esteban. El orden incorrecto y apagado incorrecto puede ocasionar daños al sistema. Esto porque si tú enciendes primero los paneles solares antes que las baterías, estás haciendo que el controlador de carga tenga esa tensión en sus terminales. Esa tensión que al no irse a ningún lado y siendo una tensión alta, pues sí podría llegar a causar un daño. Probablemente no instantáneo, pero sí con el tiempo. Y hay una energía residual que puede descargar a los usuarios de mantenimiento o a los equipos. Sí, se recomienda, de hecho, esperar por lo menos 5 minutos antes de manipular los equipos o el cableado. Esto es con el fin que poderse descargar los equipos y no sufrir daño nosotros y los mismos equipos. Perfecto. Además, recuerden que si no encienden primero y apagan al último el GFDI, si tienen algún daño o alguna falla a tierra en los equipos, ese daño se va directamente al equipo. Si lo tienen encendido, simplemente se activa ese interruptor y inmediatamente protege a todo lo demás. Francisco Ortiz nos pregunta, ¿se verá algo referente al Outback 3.6 para aislados? En realidad, esto que estamos platicando aplica para cualquier modelo.
Puede ser el 3648, ¿no? Que es el que, al que seguramente te refieres, pero en realidad aplica para cualquier modelo de inversor FXR o Radian. Pero bueno, Francisco, igual hacer un webinar especializado para FXR y obviamente ver los diferentes modos, tipos de operación y para los aislados. Alberto Aguilar nos pregunta, en relación a estos modelos con salida bifásica, solo para reconfirmar, para interconexión a CFE no es compatible, ¿cierto? Solo se aplica para un sistema autónomo. Seguramente te refieres a nuestro Radian Split Phase o fase partida 120-240. En efecto, si estamos hablando de la red eléctrica mexicana, ¿no? Nuestra Comisión Federal de Electricidad, en su gran mayoría, en prácticamente todo el país, la red es trifásica. Por lo tanto, es bien importante el que nosotros sepamos qué tipo de configuración de fases hay en la zona en la que estamos. En prácticamente todo el país, la configuración es 127-220 con las fases desplazadas 120 grados. Por lo tanto, si yo tengo dos fases en mi casa, tengo dos fases de un sistema trifásico. Esto hace que el desplazamiento entre fases sea el mismo, 120 grados. Si yo conecto un Radian que por default tiene la fase partida con las fases desplazadas 180 grados, no voy a cumplir la condición de fase y por tanto no se va a conectar nunca con la red eléctrica. Por lo tanto, no puedo ni recibir energía ni mandar energía de parte de la red porque mi equipo no se puede acoplar con la red eléctrica. Ok, así es. Gracias. Y para quien esté perdido de qué estamos hablando de fases y de grados, lo vamos a ver en su respectivo webinar cuando hablemos del Radian. Vamos a explicar un poco sobre el desfasamiento. Rebeca Ruiz Rivera, los inversores funcionan como cargadores, es decir, ya no requieren de un controlador. Bueno, sí y no. Sí funcionan como cargadores, pero esa energía que toman los inversores para cargar las baterías es de una energía de una red eléctrica de AC, es decir, de un generador o de la compañía eléctrica. Si tú quieres tomar la energía solar para cargar las baterías, sí necesitamos un controlador. El controlador toma la energía del sol, mientras que el inversor toma la energía de AC de un generador o de la compañía eléctrica. Correcto, no confundir cargador AC con controlador de carga o regulador de carga. Y bueno, Alberto, simplemente para terminar con las preguntas, no hay manera de cambiar los 180 grados entre fases. Como tal, en el equipo no. Se ha llegado a utilizar un autotransformador que me haga el desfase de la señal de 180 a 120, pero pues bueno, ese sería un dispositivo externo que tendrías que considerar. Y pues listo, vamos a continuar entonces ahora sí con la parte de baterías. Perfecto, pues como hemos platicado, ya habíamos hecho algunas cosas que tenían que ver con los equipos y con los accesorios, el balance de sistemas en la parte de electrónica. Sin embargo, con las baterías es bien importante también saber cuál es el proceso adecuado para poder hacer esta puesta en marcha. Por supuesto, las condiciones de seguridad también es bien importante el poderlas tener en mente, que pues bueno, en su mayoría cuando estamos hablando de baterías de plomo, sobre todo las baterías abiertas, es posible que puedan haber algunos derrames, que algunos vapores quizás se puedan desprender. Por lo tanto, es importante tener en mente que es material que en determinado punto puede ser corrosivo y que por tanto puede presentar quemaduras. Por lo tanto, es importante que yo pueda tener el equipo de seguridad para ello. Cuidado contra los choques eléctricos. Esto es porque, como les dije, las baterías ya tienen energía dentro de sí y por tanto las terminales me están entregando ya voltaje, ¿no? No corriente porque, bueno, no he conectado nada, pero sí voltaje. Por lo tanto, en el momento en el que yo cortocircuito las terminales o las pongo en contacto ya sea con alguna herramienta o con algunos cables que no tengan protección, puedo tener un alto riesgo de choque eléctrico, además que las corrientes de cortocircuito que manejan las baterías son muy altas.
Como les comenté, también puedo tener algún tipo de gas, sobre todo, más bien específicamente en las baterías abiertas. Y también tener en mente que las baterías, en especial las de plomo, son muy pesadas. En el caso de las de litio, si bien son menos pesadas, requieren menos espacio y no desprenden ningún tipo de gas, sí es importante también tener en mente que las terminales también están energizadas y que pueden o no tener un interruptor propio que energice o desenergice la salida. Eso depende de cada una de las baterías de litio que ya tienen esta característica. Y pues bien, aquí vienen los pasos, es importantísimo. Nosotros estamos mal acostumbrados y el cliente está mal acostumbrado, ¿no? En que las cosas siempre son para ayer, ¿no? Urgen, ¿no? Por alguna razón la persona lleva un año sin luz, pero en el momento en el que uno empieza a instalar, ya le superurge tener la luz en todos lados. Entonces, es importante que nosotros podamos seguir estos pasos. Primero, medir y registrar los voltajes de circuito abierto de cada batería y registrarlo. Es bien importante que nosotros tengamos un récord de estos voltajes, sobre todo de sistemas donde tenemos múltiples baterías, para poder determinar en cierto momento si existe algún desgaste en alguna de ellas o incluso algún daño. Se recomienda hacerlo en circuito abierto, tanto para las baterías de 12 volts o de 6 volts, que son las clásicas que llegamos a utilizar, hasta los bancos de alta capacidad, que son arreglos de baterías de 2 volts, ¿no? Entonces, sí verificar que el voltaje en circuito abierto de cada una de ellas, registrarlo y de preferencia asociarlo a su número de serie. Esto es súper importante para seguimiento de el performance de su equipo y de futuros reclamos por garantía incluso. Y aquí vienen dos puntos importantísimos, el 2 y el 3. ¿No? Si bien las baterías ya vienen con una determinada carga, ¿no? Ya vienen en teoría bien cargadas directamente de fábrica, recordemos que las baterías en su gran mayoría no se hace stock y por lo tanto la fabricación va cambiando conforme el tiempo. Yo puedo recibir entonces baterías que tienen a lo mejor 3 meses, 4 meses, 6 meses quizá de fabricación. Eso es completamente normal. Y por el tiempo de almacenamiento es posible que esas baterías tengan un pequeño decaimiento en cuanto al nivel de voltaje. Cada batería tiene especificado el tiempo en almacenamiento que debe tener antes de tener una recarga. Por tanto, es importantísimo que al momento de recibirlas yo y verificar esa fecha, ¿no? Tanto la fecha de fabricación como en determinado caso la fecha de la última carga de baterías, al momento de hacer yo mi comisionamiento, cargue las baterías al voltaje de absorción por el tiempo especificado por el fabricante y después al voltaje de flotación por el tiempo especificado por el fabricante. Esto es bien importante. Pensemos en lo que les dice, y seguramente todos lo han escuchado, el cómo cargan su celular nuevo la primera vez que lo tienen, ¿no? Que les dicen, tienes que descargarlo hasta el 0 y después cargarlo durante 12 horas consecutivas para que entonces la batería te dure más, ¿no? Tiene una cierta lógica, que es precisamente por la memoria entre comillas, que tienen las baterías. Esto es, en el momento de la puesta en marcha, los dispositivos que se encargan de asociar el voltaje con el estado de carga, llámese FlexNet o bien nuestros mismos equipos, nuestro Mate, nuestros inversores, controladores de carga, etcétera, son los que van a detectar ese nivel de voltaje y lo van a asociar a ese estado de carga. Por lo tanto, si yo pongo un 0% en un voltaje mayor, esto va a ocasionar que mi sistema a lo mejor no se esté descargando hasta el punto en el que me gustaría, ¿no? Eso puede ser bueno, ¿no? Si quiero cuidar mi batería, pero voy a desaprovechar un cierto porcentaje de la batería. Y hacia arriba, hablando de cargarlo hasta el 100%, si yo asocio un voltaje menor a ese 100%, lo que va a pasar es que no voy a estar utilizando en realidad el 100% de mi batería, a pesar de que mis instrumentos me digan que así es, ¿no? Ese primer procedimiento que voy a hacer para esta puesta en marcha va a quedar
grabado, entre comillas, ¿no? en la memoria de nuestros dispositivos, y a partir de allí es que van a hacer el ciclo de carga de manera constante. Entonces, al final, una vez hecho la puesta en marcha, ojo, aquí todo es sin carga, por eso les digo que es importante que su cliente sepa que pues no son enchiladas, diríamos en México, y que tiene que llevar su respectivo tiempo si quiere que su sistema dure lo más posible. Finalmente, medimos y registramos voltajes de circuito abierto de cada una de la batería, ¿no? También lo registramos y lo asociamos a su respectivo número de serie. Insisto, esto quizá pueda parecer no crítico y medio tedioso, pero es muy importante para poder garantizar el buen funcionamiento de las baterías, y a ustedes como profesionales, como instaladores, los protege precisamente para que en el momento en el que fabrica, en este caso nosotros, si son baterías Outback, por supuesto, podamos responder ante cualquier problema que se presente en un futuro. Es importante, como les comenté, usar el equipo de protección personal adecuado, herramientas aisladas siempre. Es importante cargar las baterías al 100% al menos una vez a la semana, hablando de sistemas cíclicos, es decir, que se van a utilizar de manera constante, o bien al tiempo máximo recomendado por el fabricante en almacenamiento. Es decir, si ustedes no ocupan sus baterías o las tienen en una aplicación de espera, es importante que verifiquen en la hoja de especificaciones del fabricante, y si no viene, que se lo pregunten a su fabricante. En las de Outback, por supuesto, está especificado el tiempo máximo en estado de flotación o el tiempo máximo en almacenamiento, para que evitemos el daño en las baterías y se haga la recarga al menos en ese tiempo. Es importante revisar que los dispositivos de medición estén bien calibrados. Y ya hablando de temas de mantenimiento preventivo, la corrosión en terminales, especialmente en baterías abiertas, el tema del torque que ya platicó Efra al inicio de este webinar, ecualizar en caso de ser necesario, esto también viene en la especificación del fabricante, revisar el nivel de agua cuando estamos hablando de las baterías abiertas de celda húmeda, que tengan un espacio regularmente recomendado de media pulgada por las variaciones de temperatura entre ellas, y revisar periódicamente. Dentro de las jornadas de mantenimiento tenemos que revisar periódicamente que no tengamos alguna deformación dentro de ninguna batería. En el momento que detectemos eso, necesitaríamos sacarla de carga, porque esto puede derivar en un problema mayor. Y algo de los puntos que son bien importantes y que todo fabricante serio de baterías les debe de indicar, que es súper, súper importante que ustedes lo puedan tener, es especificaciones del fabricante de los puntos importantes. Recordemos, y bueno, y si no lo sabemos, sepámoslo en este momento, que el típico ciclo de carga de las baterías puede tener varios estados, dependiendo del modelo de la batería, pero el más común es el de 3 estados. El estado de acumulación, bulk en inglés, el estado de absorción y el estado de flotación. La acumulación es aquella donde yo voy a intentar meter toda la energía posible desde un estado de carga bajo, ¿no? Desde el más bajo que yo le especifique, hasta aproximadamente un 70, 80, 90%, ¿no? También dependiendo del fabricante. En el momento en el que yo llego al 90% de estado de carga, llego a un punto que se llama absorción. En el punto de absorción, como podrán verlo aquí en la gráfica, el voltaje va a intentar mantenerse constante y la corriente va a empezar a bajar de manera paulatina, o natural exactamente, ¿no? Para pasar de un estado de absorción a el tercer estado, que es el estado de flotación. En la flotación yo tengo el 100% de carga. Ojo, este tiempo que va a pasar entre que yo llego de la acumulación a la absorción, de la absorción a la flotación y de la flotación a la descarga natural de la batería, son también especificaciones del fabricante que mis equipos te van a pedir. Te van a pedir punto de absorción en volts, punto de flotación en volts también, y te van a pedir tiempo de absorción y tiempo de flotación. Es bien, bien, bien importante.
Se puede calcular, ¿no? También de acuerdo con especificaciones del fabricante, o bien colocarlo de acuerdo con lo como viene la hoja técnica. Van a pedir a lo mejor otros dos, que es el revolk. El revolk no es más que reacumulación, que es para que no se cumpla o para que no lleguemos hasta el punto más bajo. Yo puedo volver a iniciar la etapa de acumulación antes. Y la parte de refloat. El refloat no es más que, nuevamente, cuando se descargue de manera natural la batería, vuelvo a entrar en estado de flotación para periodos prolongados en que no se descargue. ¿Va? Entonces, si ustedes adquieren baterías Southback de cualquiera de nuestras líneas, FLA, Northstar, Energicell, etcétera, ustedes van a poder tener esta información de parte de nosotros y nosotros somos responsables de darles todos estos parámetros y acompañarlos en la programación. Si ustedes utilizan baterías de cualquier otra marca, la respuesta de nosotros con toda la pena del mundo va a ser, pregúntale a tu fabricante. Y es importante que ustedes puedan exigir esa información porque de eso va a depender la buena puesta en marcha de su sistema de baterías. Y pues bueno, vamos a pasar ahora sí a la última parte, ya simplemente hablando de modificación de parámetros, en donde pues vamos a aprender en cuanto al software, de qué manera vamos a cerrar nuestra puesta en marcha, ¿no? Ya está operando, ya están las baterías bien configuradas. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la parte de calibración. Cuéntanos, Efraín. Bueno, ya del último tema, o último de los penúltimos, ya para terminar, ¿para qué calibrar? Bueno, una falta de calibración nos puede producir una baja producción en los controladores de carga, un error de lectura en el estado de carga de las baterías y un error en las lecturas de los parámetros. Y todo esto nos va a llevar a un mal ciclo de carga en las baterías, tal cual nos explicó Miguel. Si nosotros no configuramos bien el voltaje de absorción y flotación, simplemente esa memoria que nos indicaba Miguel va a empezar a desaparecer. Y bueno, para hacer esto tenemos dos métodos. Uno es el tedioso, por así decirlo, es a través del menú del MED, es meterse al menú de cada equipo y programarlo de forma manual, uno por uno. Y otro es hacerlo a través de Profile Wizard, que ya tocamos este tema en el webinar pasado. Y bueno, se los recomiendo que lo vean porque lo tocamos más a fondo. ¿Qué es Profile Wizard? Bueno, es un asistente de configuración que nos va a ayudar a configurar todos los equipos Southback de una sola pasada. Es decir, el asistente nos va a preguntar cuál es tu voltaje de absorción de tu banco de baterías y este mismo se va a encargar de programarlo en cada uno de ellos. El Profile Wizard es sencillo de programar, tienes posibilidad de crear nuevas configuraciones y de guardar dichos perfiles. Si tú quieres cambiar un perfil que ya realizaste, simplemente lo precargas, cambias lo que quieres cambiar y lo vuelves a aplicar. Y bueno, como les decía, coordina y programa diferentes dispositivos simultáneamente, de una sola pasada. Obviamente, con este Profile Wizard, podemos decir que contemplamos el 80 o el 90% de la configuración, pero no es todo lo que debemos de hacer y Profile Wizard no hace todo. Tenemos que cambiar algunos parámetros de forma manual y algunos ejemplos es la desconexión por voltaje bajo de baterías y la reconexión por voltaje bajo, la desconexión por voltaje alto y la reconexión por voltaje alto para el caso de los inversores. Podemos cambiar el voltaje de venta en DC, es decir, podemos cambiar a qué voltaje de baterías queremos empezar a vender. Podemos cambiar el voltaje de la red, podemos cambiar la corriente de venta, es decir, la potencia, qué tanto potencia máxima quiero yo vender a la red. Para los controladores de carga, algunos ejemplos es limitar la producción fotovoltaica y activar o desactivar la Float Coordination. ¿Qué es lo que hace esta configuración? Si nosotros tenemos más de un controlador de carga, dígase FlexMax 80, FlexMax 60 en nuestro sistema,
Al activar Float Coordination, lo que nos permite es hacer que si un controlador de carga ya llegó a la etapa de flotación, los demás automáticamente van a ir a flotación, hayan cumplido sus parámetros de carga que nos comentó Miguel o no lo hayan cumplido. Global Charge Control nos ayuda para el caso de que querer cargar las baterías con el controlador de carga y con el inversor, nos ayuda a no sobrecargar las baterías con la corriente máxima permitida. Es decir, si mi banco de baterías me permite, según el fabricante, una carga de baterías máxima de 100 amperes y mis controladores de carga me entregan 80 amperes, quiere decir que puedo cargar mis baterías a través de los inversores también, pero solamente con 20 amperes, para no sobrepasar esos 100 amperes. Y bueno, terminamos diciendo unas buenas prácticas que debemos realizar. Por supuesto, pues bien, ya tenemos el panorama completo, ¿no? Es decir, ya pasamos la parte de los accesorios, los componentes, la parte de la seguridad en el software y en el hardware y la parte de las baterías. Sin embargo, aún con todo esto, es importantísimo el que nosotros podamos aplicar buenas prácticas al momento de terminar una instalación. Esto incluye desde el correcto dimensionamiento, la ingeniería eléctrica. Es importantísimo hacer ingeniería eléctrica, ¿no? Si bien nuestros manuales nos van a indicar muchas veces cuál es el dimensionamiento recomendado, al final las condiciones propias de cada instalación son las que nos van a decir la ingeniería eléctrica que se tiene que realizar para poder obtener de manera correcta el dimensionamiento de los componentes. Hablamos de calibres adecuados, por supuesto. Esto va a incidir también en muchos de los errores. De hecho, acá entre nos, si ustedes hablan a soporte técnico de Estados Unidos, es de lo primero que les van a preguntar: ¿qué interruptor tienes? ¿Qué calibre de conductor tienes? Antes siquiera de preguntar qué equipo tienes instalado en nosotros, ¿no? Entonces, es súper importante esto porque yo puedo decir que el 90% de los problemas que nos encontramos en un sistema está en un mal dimensionamiento o en una mala instalación. Entonces, el dimensionar los calibres de manera correcta, de acuerdo a las corrientes y a las distancias, y los interruptores adecuados también, nos va a permitir, digamos, omitir los vicios ocultos y pues, todo lo que tiene que ver alrededor de la instalación misma. Así es, Miguel. Recordemos que la configuración de nuestros equipos, ya sea cambiar el voltaje de absorción, flotación, corriente máxima, etcétera, etcétera, puede ser cambiada a través de Optix RE vía remota, pero no podemos cambiar el torque, no podemos cambiar calibre de cables, no podemos cambiar mala conexión de tierra física de forma remota. Entonces, es muy importante, como dice Miguel, tener buenas prácticas. Primero lo primero y después lo que sigue. Y bien, pues simplemente considerar el tema de los arranques también es importantísimo. Recordemos que nuestros inversores cargadores tienen una capacidad instantánea. Esto es para soportar arranques de cargas inductivas, ¿no? Motores, bombas, etcétera. Por lo tanto, también tenemos que considerarla en el dimensionamiento de los interruptores y los calibres que vayamos a considerar, e incluso en el dimensionamiento mismo del inversor. Y finalmente, algo crítico. Esto sí es crítico y quiero que se lo lleven absolutamente todos. Documentación mínima. Es importante que ustedes puedan documentar su proyecto desde el inicio. ¿Cuál es la documentación mínima? Un diagrama unifilar, un diagrama de conexiones, etcétera, donde ustedes marquen las capacidades de sus equipos, ¿no? Los modelos de sus equipos, los calibres de conductores, los tamaños de los interruptores, de las barras, de todos los componentes que tengan en su sistema, ¿no? Si tienen, qué modelo de panel fotovoltaico están utilizando, qué modelo de batería, ¿no? Si están utilizando algún gabinete, etcétera, ¿no? Es bien importante que ustedes tengan todo especificado aquí para que ustedes puedan soportar su ingeniería con la instalación que están desarrollando.
Aunado a todo esto, por supuesto, se necesita la bibliografía de todos los componentes, que ustedes puedan ubicar manuales, hojas técnicas, guías de inicio rápido, ¿no? Guías de programación, etcétera, de cada uno de los dispositivos. ¿Va? En el caso de todo lo que sea de Outback, está disponible en la página, y si no, les recuerdo, avísenos y con todo gusto se los compartimos. Y pues bueno, sería básicamente eso todo por el día de hoy. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas todavía aquí en la parte del chat. Y si no, pues bueno. Bien, creo que sí tenemos algunos. Alberto nos comenta, de esos modelos que estaban en pantalla, ¿cuál recomiendas más para renovar mi actual sistema de casa, ¿no? Las azules, las negras. Te refieres a las baterías. Bien, mi recomendación de las baterías que tenemos actualmente como Outback necesitaría ver el tamaño de sistema que tienes, pero tiene sus ventajas y desventajas el tener de uno u otro tipo. Las baterías que yo podría decirte que son de las mejores que tenemos al día de hoy es la serie Northstar Blue, que son baterías de alto ciclaje, que son de plomo puro más aditivo de carbón. Estas baterías te permiten, además de ser selladas y de tener una densidad bastante alta, es decir, ocupan poco espacio, son bastante versátiles y fáciles de montar, caben en nuestros gabinetes IBR, tienen 2050 ciclos al 50% de profundidad de descarga, y el aditivo de carbón hace que puedas trabajar el estado de carga parcial, ¿no? Esto hace que para cargas y recargas irregulares, como los sistemas solares, por supuesto, puedan tener un muy buen desempeño. Entonces, sí, para las que tienes, yo creo que sería muy buen cambio, además que te libras de todo el mantenimiento. Nos preguntan que si manejan, Rebeca, ¿manejan algún modelo de inversor que ya tenga integrado el controlador para sistemas aislados? Sí, en efecto, tenemos nuestro Alino. Alino es un sistema de 1.4 kVA o 2.6, dependiendo el modelo, el cual justamente sirve para sistemas aislados muy bien y ya incluye el controlador de carga también. Existe otro modelo, pero que no funciona muy bien para sistemas aislados, que es nuestro Skybox. Ese es más bien interconexión a red con almacenamiento de energía. Pero para un aislado, sobre todo pequeños, sin ningún problema puedes trabajar con Alino. Y si Alino queda pequeño para tu aplicación, FX0 y Radiant trabajan como aislados también, pero por supuesto requieren su controlador de carga. Sin embargo, si tú adquieres los modelos FlexPower ya tiene incluidos tanto el inversor cargador, controlador de carga y todos los dispositivos adicionales que te van a servir para tu sistema. Listo, creo que serían ahora sí todas las preguntas. Nos pregunta también Rebeca que si tienen contacto o información de distribuidores cerca de Querétaro. Y podrían repetir el sitio de donde podemos consultar las fichas técnicas de los equipos. Claro, con todo gusto. De hecho, hablando de contactos, ahorita me regreso a esta. Aquí están nuestros correos electrónicos. Por favor, si necesitan alguna información que no se haya mencionado aquí, mándenos un correo para que con base en eso podamos orientarlos con todo. Básicamente, en la dirección de www.outbackpower.com, allí vas a poder encontrar básicamente todo, ¿no? Hojas técnicas, manuales, hay videos, incluso están los webinars anteriores que hemos dado, fichas técnicas, certificaciones, tutoriales, casos de estudio, etc. Y pues bueno, el próximo 15 de julio nos vemos para el webinar número 3. Aquí vamos a entrar a detalle de, ahora sí, las entrañas de nuestros inversores. ¿Cómo es que funcionan? Vamos a hablar de los 7 modos de operación, de cómo podemos combinarlos a través de nuestra función FlexTime y para qué nos sirve o para qué podemos aplicar cada uno de estos modos de operación. Es el próximo 15 de julio, va a ser exactamente a la misma hora. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo a todos los presentes
y espero que nos acompañen para el tercer webinar de esta serie 2021. Efra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el 15 de julio. Por favor, no falten. Es un webinar muy interesante y que les va a servir demasiado. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo.